La entrevista para la visa, de verdad que es un momento que nos llena de nervios, ¿no? Y más para quienes buscan reunirse con sus seres queridos a través de programas como Uniendo Familias. Pero, ¿y si pudiéramos entender qué pasa por la mente de la persona que toma la decisión? Pues justo eso vamos a hacer. Basándonos en lo que cuenta un ex cónsul de Estados Unidos, vamos a desmenuzar este proceso para convertir esa incertidumbre en una estrategia bien clara. Miren, este es nuestro mapa del tesoro. Primero, vamos a meternos en la cabeza del cónsul. Después, veremos cómo explicar bien el propósito del viaje, cómo demostrar el famoso arraigo y cómo manejar las preguntas sobre la familia. Y para cerrar con broche de oro, nos vamos a preparar para esas preguntas que aprietan un poco y terminaremos con el principio más importante de todos, la congruencia. Con estos pasos le vamos a dar la vuelta a la ansiedad para sentirnos con más confianza. A ver, empecemos por lo primerito, lo más importante. ¿Qué está pensando de verdad el oficial consular? Hay que olvidarnos de los mitos. Si entendemos su perspectiva y cómo funciona el sistema, créanme, el juego cambia por completo a nuestro favor. Uno de los mitos más grandes es que la decisión depende de si el cónsul amaneció de buenas o de malas, pero la realidad es que no tiene nada que ver. Sus decisiones se basan en datos, en estadísticas sobre cómo se han usado las visas en el pasado. Lo que hacen es analizar perfiles para ver probabilidades. No es para nada algo personal contra nadie. Pensemos en esto un momento. 2 minutos. Ese es, en promedio, todo el tiempo que un oficial tiene para tomar una decisión. Es increíblemente rápido, ¿verdad? Por eso es que cada palabra, cada segundo, cuenta muchísimo. Ser claros y directos no es una opción, es fundamental. Y aquí va otro dato que, de verdad, muy poca gente sabe. El oficial no se pone a estudiar el caso antes de la entrevista. No, cuando uno llega a la ventanilla, lo que hacen es escanear el código del formulario DS-160 y en ese preciso instante ven toda la información por primera vez. ¿Qué significa esto? Que la primera impresión se forma ahí, en vivo y en cuestión de segundos. Bueno, ya sabiendo que tenemos solo 2 minutos y que esa primera impresión es clave, ¿cómo empezamos a construir un caso fuerte? Pues el primer pilar es comunicar el propósito del viaje. Esto tiene que ser clarísimo, específico y sobre todo que suene creíble desde el primer momento. Ojo porque esta es casi siempre una de las primeras preguntas que hacen, y la forma en que se responde puede marcar el ritmo de toda la entrevista. Parece una pregunta muy simple, pero es crucial. A ver, vean la diferencia. Responder a los Estados Unidos, pues no dice nada, es obvio. Es una respuesta que desperdicia tiempo valiosísimo. Pero en cambio, si se responde algo como voy a San Antonio, Texas, a la boda de un familiar del 10 al 15 de julio, listo. En una sola frase ya se dio el lugar, el motivo y por cuánto tiempo. Esto proyecta seguridad y que uno va bien preparado. Ahora sí, vamos a meternos al que es quizá el factor más importante para una visa de turista, probar que hay razones de peso para regresar a nuestro país. La palabra clave aquí es arraigo. ¿Y qué es eso? Pues es la suma de todo lo que nos ata a nuestro país. El trabajo, la familia, las propiedades, todo eso. Los oficiales consulares están entrenados específicamente para buscar pruebas de que ese arraigo es fuerte y real. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos arraigo fuerte? Pues miren, cosas como un trabajo estable de ya varios años, tener propiedades a nuestro nombre, un negocio propio o familiares directos que dependen de nosotros aquí, en nuestro país. Lo más importante no es solo tener estas cosas, sino saber comunicarlas de manera clara y rápida. Estos son los cimientos que sostienen una buena solicitud. Este es un tema delicado. Hablar de la familia, sobre todo de los parientes que ya están en Estados Unidos, requiere mucho cuidado y, más que nada, total honestidad. Hay que entender esto perfectamente. La honestidad no es opcional, es la única estrategia. Los oficiales tienen sistemas para checar la información. Si se oculta o se miente sobre un familiar, puede terminar en una negación por fraude, y eso sí que complica muchísimo cualquier intento en el futuro. Y aquí está la estrategia. Sí hay que ser honestos sobre la familia que está allá, pero el enfoque de la conversación tiene que girar hacia los lazos que nos jalan de regreso a casa. Hijos, un esposo o esposa, o padres que dependen de uno en su país de origen. Esas son las anclas más poderosas que se pueden tener. Muy bien, ahora vamos a prepararnos para esas preguntas difíciles, las que a veces se sienten como para agarrarnos en curva. Están diseñadas para probar nuestra honestidad y ver cómo reaccionamos bajo presión. Esta es una de esas preguntas de alta presión que a muchos les da pavor. Una respuesta equivocada aquí puede llevar a una negación casi inmediata.
Fíjense en las palabras. Esta respuesta es precisa y muy estratégica. Es honesta, pero evita usar términos que pueden ser problemáticos como ilegal. Simplemente se está afirmando un hecho sin hacer una confesión que se pueda malinterpretar. Y claro, después de la pregunta anterior, es muy probable que venga esta otra, que es todavía más delicada, porque busca ver si hubo algún tipo de complicidad. Aquí es vital marcar una línea muy clara. Si el hijo ya era mayor de edad cuando tomó sus decisiones, es muy importante decirlo así, con calma pero con firmeza. Se trata de responder por los actos propios, no por los de otras personas adultas, aunque sea nuestra familia. Y con esto llegamos a la parte final, la que une absolutamente todo lo que hemos platicado. Es el principio fundamental que puede hacer la diferencia entre un sí y un no, la congruencia. El objetivo final es este, que todo sea congruente. Cualquier cosa, por pequeña que sea, que no coincida entre lo que se escribió en el formulario y lo que se dice en la ventanilla, crea duda. Y la duda, en una entrevista de 2 minutos, casi siempre termina en una negación. La historia tiene que ser una sola. Bueno, vamos a repasar rapidísimo los puntos clave para una estrategia ganadora. Primero, la honestidad. Siempre. Nos evita problemas a futuro. Segundo, la comunicación. Clara y al grano, para no perder tiempo. Tercero, el enfoque. Siempre en el arraigo en las razones para volver. Y cuarto, ver la entrevista como una oportunidad para fortalecer el caso. Y nos vamos con la pregunta final, que es la más importante de todas. Antes de ir a la entrevista, hay que hacerse esta pregunta. ¿Lo que puse en mi formulario y lo que voy a decir en la entrevista cuentan exactamente la misma historia y de forma clara? Si la respuesta es un sí convencido, entonces vamos por muy buen camino. Porque al final del día, la clave es una historia coherente, clara y por encima de todo, verdadera.